Fue enviada a Inglaterra siendo casi una niña, viuda antes de los 17 y retenida durante años en una corte que no era la suya. ¿Por qué una princesa extranjera terminó convertida en prisionera política? ¿Qué podía afirmar ella que puso en jaque la legitimidad del rey más temido de Inglaterra? ¿Y cómo su negativa personal provocó la ruptura religiosa más grande de Europa? Este es un recorrido por uno de los secretos más intrigantes de la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en los detalles que lo hacen tan fascinante. En diciembre de 1485, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, nace una niña destinada a cambiar el destino de Europa. Su nombre, Catalina de Aragón. Mientras ella llega al mundo, desde Inglaterra llegan noticias que sacudirían el destino de las naciones. Ricardo III ha muerto en Bosworth. Los Tudor han tomado el trono. Esa niña que acaba de nacer no sabe que su destino está entrelazado con esa corona lejana. No sabe que su vida cambiará el curso de 2 imperios. No sabe que su nombre será recordado como el de la mujer que jamás se rindió. Para entender a Catalina debemos conocer a sus antecesores. Su madre, Isabel de Castilla, había unificado un reino fragmentado y financiado el viaje que descubriría América. Su padre, Fernando de Aragón, era el estratega que había expulsado a los musulmanes de la península ibérica después de 8 siglos. Juntos eran los reyes católicos que habían convertido a España en la potencia más temida de Europa. Los tíos de Catalina también forjaron su carácter. Juan de Aragón, hermano de su padre, había sido un diplomático brillante que negoció alianzas en cortes europeas. María de Aragón, su tía, fue esposa de Manuel I de Portugal y un ejemplo de cómo una mujer podía gobernar con autoridad. Catalina era producto de una dinastía de conquistadores, estrategas y supervivientes. Y desde los 3 años tenía un destino escrito: casarse con el heredero de Inglaterra para crear la alianza más poderosa que Europa había visto jamás. Mientras otros nobles educaban a sus hijas para bordar y tocar el laúd, Isabel tenía otros planes para Catalina. La niña aprendió latín con los mejores humanistas de la época, dominó el francés y el griego, estudió teología con fervor y diplomacia con astucia. Pero había algo más, algo que sus tutores no podían enseñar: la voluntad de acero que había heredado de su madre. Catalina tiene 15 años cuando cruza el Canal de la Mancha rumbo a su destino. En sus baúles lleva una dote de 200.000 coronas de oro, suficiente para financiar ejércitos enteros. En su mente, la certeza de que nunca volverá a ver España. En noviembre de 1501, se casa con Arturo Tudor en la Catedral de San Pablo. Londres celebra, los diplomáticos brindan. El futuro parece asegurado, pero el destino tenía otros planes. El 2 de abril de 1502, Arturo muere en el castillo de Ludlow. Los médicos hablan de enfermedad. Los cortesanos susurran sobre veneno. Catalina, con apenas 16 años, se convierte en viuda en una corte extranjera donde nadie la protege. Enrique VII, el rey avaro, se niega a devolver la dote. Catalina queda atrapada en Inglaterra, sin dinero, sin estatus, sin futuro aparente. Se quebró, suplicó regresar a España, aceptó ser una pieza desechada en la política. Jamás. En 1507 sucede algo extraordinario. Catalina se convierte en la primera mujer embajadora de la historia europea. Representa a España ante la corte inglesa con tal destreza que los cortesanos quedan impresionados. No es una princesa mendigando favores, es una diplomática negociando de igual a igual.
Durante 7 años, Catalina vivió en la incertidumbre, pero no perdió el tiempo lamentándose. Se preparó, observó, aprendió los secretos de la corte inglesa que pronto gobernaría. El 21 de abril de 1509, Enrique VII muere. Su hijo Enrique VIII, de 17 años, asciende al trono. Su primera decisión como rey, casarse con Catalina de Aragón. El 24 de junio de 1509, Catalina es coronada reina de Inglaterra en la abadía de Westminster. Tiene 23 años y Europa entera celebra el matrimonio como el símbolo de una nueva era dorada. Y durante un tiempo lo fue. Catalina no fue una reina decorativa. En 1513, mientras Enrique luchaba en Francia, ella gobernó Inglaterra como regente. Dirigió personalmente las fuerzas que derrotaron a los escoceses en Floddenfield. Su estrategia militar fue tan brillante que los generales ingleses quedaron asombrados. Pero había una sombra creciendo sobre su reinado. Catalina quedó embarazada 6 veces. 6 veces esperó dar a Inglaterra el heredero que necesitaba, pero la muerte se llevó a 5 de sus hijos. Solo sobrevivió una, María Tudor. Para Enrique VIII, obsesionado con la sucesión masculina, esto no era mala suerte, era una maldición divina. Y cuando apareció Ana Bolena en la corte, la tormenta perfecta estaba a punto de desatarse. Enrique VIII comunicó a Catalina su decisión de anular el matrimonio, amparándose en un argumento religioso. Sostenía que, al haberse casado con la viuda de su hermano, había vivido durante años en contra de la ley divina. Sin embargo, detrás de esa justificación piadosa se ocultaba una verdad mucho más terrenal: la irrupción de Ana Bolena en la corte y el deseo del rey de tomarla como nueva esposa. La reacción de Catalina fue inmediata y tajante: jamás. El 18 de abril de 1529, en el tribunal de Blackfriars, Catalina enfrenta al rey ante cardenales, nobles y embajadores de toda Europa. Se arrodilló ante Enrique y pronunció las palabras que cambiarían la historia. Señor, yo he sido vuestra esposa verdadera durante 20 años. Nunca he conocido hombre alguno antes que vos. Juro ante Dios que mi matrimonio con vuestro hermano nunca fue consumado. Soy vuestra única esposa legítima. Se levanta y sale del tribunal para nunca más aparecer en una corte inglesa. El Papa Clemente VII se negó a conceder la anulación, consciente de que hacerlo significaba ceder ante una maniobra política más que ante una cuestión de fe. Desde el continente, Carlos V, emperador del Sacro Imperio y sobrino de Catalina, presionó a que Roma no diera un solo paso atrás. Enrique VIII quedó entonces atrapado entre su deseo personal y un tablero diplomático que lo superaba. Y fue en ese punto cuando tomó la decisión más radical de su reinado. Si Roma no le otorgaba lo que exigía, Inglaterra rompería con Roma. En 1534, Enrique se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, separando al reino de la autoridad papal y fracturando la cristiandad occidental. Todo se desencadenó por la negativa de una mujer a ceder. La firmeza de Catalina de Aragón no solo resistió a un rey, sino que actuó como el detonante de un cisma religioso que marcaría a Europa durante siglos. Catalina es despojada de su título real y separada para siempre de su hija María. Es confinada en residencias frías y húmedas, primero en Dunmore y más tarde en Kimbolton, lejos de la corte y de cualquier atisbo de influencia. Enrique VIII confía en que el aislamiento y la humillación termine por quebrarla. Sus consejeros le aseguran que tarde o temprano cederá. Se equivocaron. Durante 4 años de exilio, Catalina jamás dejó de firmar sus cartas como Catalina, reina de Inglaterra.
Rechazó uno por uno todos los intentos de reconciliación que exigían que renunciara a su título y mantuvo correspondencia discreta con su sobrino, el emperador Carlos V, y con el Papa. No era terquedad ni desafío personal, era la convicción inquebrantable de una mujer que se sabía reina y que se negó a dejar de serlo. El 7 de enero de 1536, en el castillo de Kimbolton, Catalina de Aragón murió a los 50 años tras un largo periodo de aislamiento que nunca logró quebrantar su determinación. Antes de su último aliento, dictó una carta final dirigida a Enrique VIII, un mensaje que contenía una de las declaraciones más firmes y memorables de la época. Perdono vuestras ofensas contra mí y ruego a Dios que también os perdone. Finalmente hago este voto, que mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Adiós. Y reafirmando su legitimidad hasta el final, firmó por última vez, Catalina Reina. Tras su fallecimiento, surgieron versiones contradictorias sobre la causa de su muerte. Su médico español sospechó de un posible envenenamiento, mientras que los médicos ingleses atribuyeron el desenlace a una enfermedad natural, posiblemente un cáncer avanzado. La verdad médica nunca quedó establecida. Lo único indiscutible es que Catalina murió como había vivido durante todo el conflicto, sin renunciar jamás a su título ni a la convicción de haber sido la única reina legítima de Inglaterra. Las ironías del destino fueron implacables. Apenas 4 meses después de la muerte de Catalina de Aragón, Ana Bolena era ejecutada. Enrique VIII tendría 6 esposas en su búsqueda obsesiva de un heredero, pero ninguna le daría la estabilidad que esperaba. Finalmente sería la hija de Catalina, María Tudor, quien ascendería al trono y restauraría el catolicismo en Inglaterra, aunque solo por un tiempo. Catalina no vivió para verlo, murió apartada del poder. Firme hasta el final en una única convicción, nunca dejó de considerarse reina. Hoy descansa en la Catedral de Peterborough, bajo la inscripción que defendió hasta su último aliento: Catalina, reina de Inglaterra. No hubo justicia en vida, pero tampoco aceptó ser borrada. Aquí termina su historia, sin reconciliaciones, sin redenciones tardías, solo una mujer que resistió ante el final y un reino que cambió para siempre tras su negativa a ceder. ¿Te ha impactado la historia de la reina que nunca se rindió? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por las vidas que forjaron la historia. Porque detrás de cada gran momento histórico, siempre hay una gran historia humana esperando ser contada.